¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Acá, nuevamente en el escritorio del coronel, Marcelo y Ivonne están de viaje hacia Moscú, así que no los vamos a tener como anfitriones, estamos solos, pero bien acompañados. Así que hoy vamos a hablar de un tema que ha llenado los titulares de todos los medios de prensa, cuál es la explosión de esos famosos pager o beepers, buscapersonas en español, que le ha sucedido a la dirigencia de Hamas y Hezbollah en el Líbano y que ha producido varios muertos, centenares de heridos y toda una conmoción por el hecho extraño de que un aparato aparentemente que nos tiene que facilitar la vida se ha convertido en un arma mortal. Así que vamos a explorar y vamos a hablar sobre ese tema. Nada nuevo, esto ya había sido anticipado. Como yo siempre lo digo, muchas veces el buen cine, la buena literatura es mejor que el mejor libro de sociología, de psicología o incluso de geopolítica. Todos recordarán esa famosa película de John Cameron, Terminator, 1984. Venía del futuro un robot que tenía por misión matar a la madre de quien iba a ser el padre de la resistencia contra las máquinas en un escenario que más o menos es el siguiente. Se crea la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial en determinado momento toma conciencia de sí misma, saca como conclusión que la humanidad es su enemigo y decide destruirla a través de producir un ataque de falsa bandera, una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. El mundo es devastado, las máquinas que se han perfeccionado a sí mismas se hacen cargo de la situación y se produce una guerra entre la resistencia humana, los pocos sobrevivientes, contra las poderosas máquinas. Este es el esquema de la película. Pero para ser honestos, también hubo expertos en tecnología que lo adelantaron. Un famoso libro, La tercera ola de Alvin Toffler, de 1995, ya nos alertaba que no solamente los tanques, la artillería, iban a ser armas de guerra. También nos decía que la información y los robots iban a formar parte de la nueva guerra. Bueno, esto ya es una realidad total. ¿Qué fue lo que pasó? Para el que no siguió las noticias, hace unos días atrás, hubo a las 3 de la tarde de un día viernes una gran cantidad de explosiones en los bolsillos o en las manos de la conducción de Hezbollah, de unos aparatitos, tal vez los más jóvenes no los recuerden o no los vieron. Antes de que tuviéramos todo celular, había unas cajitas que tenían una luz que se encendía, uno miraba, salía un mensaje, generalmente ese mensaje hacía referencia a llamar a tal número telefónico. Uno, como no tenía celular, iba a un teléfono fijo y hacía la llamada. Hezbollah, en precaución, todos sabemos que los teléfonos celulares que todos tenemos tienen una backdoor, es decir, tienen una puerta trasera por la cual distintas instituciones, corporaciones, elementos de inteligencia pueden ingresar a nuestro sistema y nos pueden espiar, nos pueden escuchar. Eso lo sabíamos todo. Pero lo que no sabíamos y que nos estamos desayunando ahora es que además ahora nos pueden hacer explotar. Y esto fue lo que sucedió exactamente en el sur del Líbano. Eso fue un día. Al día siguiente no solamente explotaron estos beepers o pager o buscapersonas, también explotaron teléfonos inteligentes, smartphones, también explotaron algunas motos eléctricas, con lo cual se abrió totalmente el abanico. Yo se los voy a abrir un poco más, porque bueno, la finalidad justamente de estos videos es alertar. Vamos a un tema espinoso y que nos puede tocar de cerca, por ejemplo, los autos. Hoy muchos de nosotros tenemos autos que se encienden a distancia, es decir, no hace falta subirse al habitáculo, colocar una llave y encenderlo. Yo lo puedo encender a distancia. Esto que parece ser una comodidad, también puede ser un arma mortal. Por ejemplo, sabemos que ya está disponible en la Argentina, se compra en internet, un dispositivo que permite hackear la llave de un usuario. Esto obviamente se usa para robar esos vehículos, pero también eventualmente se podría usar para, si el auto está guardado en el interior de una casa, yo lo enciendo remotamente. Obviamente el auto va a generar su combustión, la que emite anhídrido carbónico, que es un gas altamente venenoso, inodoro, es decir, estaría en condiciones
de lastimar o incluso de matar a toda una familia o a una cantidad de personas dentro de una casa. Eso es lo suficientemente terrorífico que para que pasemos a la segunda, que es aún más terrorífica. ¿Cuál es el tema de los aviones? Hoy la masa de los accidentes aéreos ya no se producen por errores del piloto, que era la cuestión principal en el pasado, sino por errores del sistema de inteligencia artificial de computación que controla esos aviones. Se sabe, esto no es nada conspiranoico, esto está totalmente probado. Hay dos casos que voy a citar. El primero de ellos, hubo un bug, es decir, un error en la programación de los famosos aviones Boeing 737 MAX. Produjeron dos grandes accidentes con más de 300 muertos. El avión tenía un problema en la interacción con el cabeceo de la máquina, es decir, cuando el piloto la quería apuntar hacia tierra, este programa erróneamente levantaba la nariz, el avión entraba en pérdida y se iba al suelo con las consecuencias que están a la vista. Esto es tremendo. La propia Boeing tuvo que reconocer esos errores, retirar los aviones del servicio, ponerlos en tierra, pérdidas millonarias. Pero bueno, digamos, fue un error de la tecnología, un error entre comillas inocente, pero no termina ahí el problema. Otro problema, esto sí es una teoría, no está probado, pero tiene bastante asidero, que aviones que han desaparecido, como el caso de Malaysian Airlines 370, hayan sido hackeados. Es decir, a distancia, el avión en vuelo, ya sea un pasajero, un terrorista, un suicida o desde tierra, a través de una señal satelital, el avión ha sido hackeado y ha sido inducido a un accidente aéreo. Esto es una teoría. Vamos a las consecuencias, que es lo que a nosotros, o a mí, estudioso de estos conflictos, me interesa. Acá hay una gran cantidad de consecuencias. Yo voy a mencionar tres. La primera, una consecuencia física. Ya es natural que así sea. La gente común, como nosotros, comienza a tener desconfianza, que ya la teníamos, porque decíamos, con esto nos espían, tapamos las cámaras en nuestras computadoras, le quitamos la batería, ahora ya no se puede, a nuestros celulares para que no nos siguieran, no nos escucharan. Pero ahora resulta ser que hay marcas, especialmente las que se fabrican en los Estados Unidos, en Corea del Sur, en Taiwán, que son las que han producido los Viper y los Pager que han explotado. Entonces la gente los ha dejado de comprar, lo cual ya tenemos una primera consecuencia de tipo comercial que no va a ser menor. Pasamos a la segunda, que es la que nos toca a todos nosotros, que es la psicológica. Es decir, a partir de estos aparatos, el celular, que nos acompaña a nosotros a todos lados, ahora comenzamos a tener desconfianza. Nos preguntamos, ¿lo puedo tener en la mesa de luz al lado de mi cabeza de noche? ¿Me lo puedo meter en un bolsillo si esto puede explotar? Independientemente que a veces, y esto también está probado, las baterías de litio que tienen estos aparatos no es que exploten, pero generan una deflagración bastante importante, se incendian y ya han producido accidentes importantes que son fruto no de una acción humana, sino de una deficiencia de la tecnología. Pero vamos a la última consecuencia, que es la más importante, que es la consecuencia moral y que a mí me toca juzgar desde el punto de vista de lo militar. ¿Es lícito desde el punto de vista de las leyes y del arte de la guerra, de sus usos, usar estos aparatos de apariencia normal, amigable, como arma? Bueno, no. La Convención de Ginebra en ese sentido es bastante clara. Yo no puedo colocar una trampa, que se denominan cazabobos, coloquialmente, en un aparato inocente, como puede ser un vaso de agua, un plato de comida, o en este caso un teléfono celular o un pager. Eso es tremendo y esto lo configura al Estado de Israel como que ha incurrido en un crimen de guerra. Es decir, por supuesto, esto no lo van a escuchar, no lo van a leer, o lo van a leer muy por ahí, porque muchos medios de comunicación están a favor o encubren a las acciones del Estado de Israel. Pero nosotros, que nos caracteriza la honestidad intelectual y la sinceridad, lo tenemos que decir. Vamos a las conclusiones, es decir, de todo esto, bastante complejo, que hemos visto nosotros, como país, ¿qué tendremos que hacer? Esto es una desiderata, sabemos que no lo vamos a hacer, pero es nuestra obligación decirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno,
Una vez más, y lo vamos a reiterar, tenemos que tener nuestros desarrollos tecnológicos propios. Es decir, así como China tiene su línea Huawei, así como los Estados Unidos tiene su línea Apple, iPhone, etcétera, etcétera, los coreanos tienen su famosa línea Samsung, nosotros, la Argentina, tendremos que desarrollar nuestra propia línea de celulares, por lo menos para las fuerzas gubernamentales y las fuerzas armadas, de tal modo que nadie se pueda meter por esa backdoor, ya sea para escucharnos o para volarnos en pedazos. Esto también nos lleva a tener una cadena de custodia de la tecnología, porque esto ya ha dejado de ser sencillo, dista de ser una cosa fácil, porque no solamente está el hardware, es decir, de lo que está hecho, el litio, el microchip, la carcasa del celular o del Viper o del auto o del avión, sino el software. Es decir, acá no solamente hay que producir fierros, aparatos, hay que producir las instrucciones, las programaciones, los algoritmos con los cuales se manejan esos aparatos. Eso hay que hacerlo y hay que comenzar a hacerlo ya. Tenemos en la Argentina cierta virtualidad, cierta capacidad para hacerlo. Bueno, tenemos que reforzarla porque esta es la conclusión final. Entre tantas soberanías que estamos descubriendo, la soberanía territorial, que es obvia del siglo pasado, la soberanía alimentaria, que es propia de este siglo XXI, ahora tenemos la soberanía tecnológica. Ya en la década del 50, la Argentina construía autos, construía aviones, construía tanques. Después del golpe de 1955 eso se vino abajo. Ni que hablar después, se destruyó la industria nacional. Eso hay que retomarlo, porque es la experiencia y es las enseñanzas que todo este tipo de cosas nos dejan. Seguramente este gobierno no lo va a hacer porque es de otra naturaleza. Es un gobierno que ha venido a destruir, a arrasar con todo lo nacional, incluida nuestra industria, pero nosotros, es nuestra obligación decirlo, y bueno, no tengo nada más para usted y hasta la próxima. Muchas gracias.